Estás a punto de escuchar Saludablemente. El tema del día de hoy, personalidad. Buen día, comunidad TecNM Campus Zacatepec. Les doy la cordial bienvenida a este su espacio Saludablemente, un podcast enfocado en la salud mental. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Carla Díaz y estaré aquí en nuestro espacio para que juntos podamos comprender mejor la parte individual y social del ser humano. El día de hoy nos encontramos grabando desde el CRE, Centro de Rehabilitación y Educación Especial, con un especialista en personalidad, el psicólogo Alfonso Reyes Aguilar. ¿Cómo se encuentra? Un placer estar aquí contigo. Me encuentro lo más satisfactoriamente posible de salud. Muy bien, comencemos entonces por nuestro tema con ayuda del psicólogo Alfonso. Con sus palabras, ¿cómo podría explicarnos qué es la personalidad? No se puede resumir en más de 200 años lo que varios teóricos han intentado definir y conceptualizar y delimitar lo que es la personalidad, pero una percepción o apreciación muy general de lo que hoy se puede considerar la personalidad en el ser humano es un constructo que se va moldando periódicamente de acuerdo a la experiencia humana, a la práctica de la vida diaria, se va permitiendo fortalecerse, definir y madurar el devenir sociohistórico, espiritual, moral y físico del ser humano, de manera integral. Esa pudiera ser una pequeña apreciación de lo que es la personalidad humana. Ok, ¿cómo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida esa personalidad y cuáles son las características fundamentales de ella? Estás tocando una piedra angular porque el definirla vamos a hacerlo de forma muy somera y de forma muy general. Voy a hacer una referencia analógica. Carl Sagan lo definía en el calendario cósmico, en donde los últimos segundos de este año cósmico aparece la humanidad y toda la evolución histórica. Eso es la parte social. Desde lo técnico sería el devenir ontogenético del ser humano. Vamos a hablar de esta forma, de la otra vía del ejemplo paralelo. En ese sentido, con este devenir histórico del ser humano, el primer año de vida del ser humano, desde haber sido parido, desde haber salido y expulsado de la madre, tiene ese primer año de vida para hacer ese cambio de evolución y supervivencia al mundo como ser humano para poder sobrevivir o ser autosuficiente. Hoy, social, desde la sociología y antropología, se puede entender ser independiente, que es totalmente efímero y utópico el concepto. Es lo que se busca en el contexto en donde nos hemos abocado a entender el área de rehabilitación a la persona, es no buscar la independencia, sino la autosuficiencia. El ser humano debe aprender a ser autosuficiente y autónomo en su devenir en cada etapa de su vida. Entonces, en una forma muy sintetizada de estos dos ejemplos o de esta analogía, es que, así como decía Carl Sagan, en los últimos segundos de la vida del año cósmico, en los segundos donde la humanidad ha venido todo su devenir histórico, en el primer año de vida del ser humano, en la parte física y anatómica, tiene que aprender a supervivir de forma emocional. Viene un salto cuántico en donde los siguientes años tiene que ir aprendiendo por etapas o por estadios de desarrollo, ese crecimiento, ese desarrollo, maduración y pasar a la siguiente etapa. Esa experimentación o esa experiencia humana le va a permitir madurar y ser autosuficiente de manera autónoma, pero interrelacionado en un círculo social. Es de naturaleza sociológica y antropológica el ser humano, un ser biológico y también social. De ahí los dos componentes. Me dices características, no podría decirte qué tipo de características, porque por lo pronto ahorita se me ocurren 3 grandes teorías, de las cuales no creo que haya tiempo de explicar. Pero lo que sí te pudiera decir que como antecedente o como referente es que los componentes de la personalidad tienen que ver la parte física, emocional, que nadie te enseña a llorar cuando naces, nadie te enseña a decir tengo hambre, porque no hay pensamiento, hay una sensación y hay una reacción de estímulo, de ausencia y que el cuerpo está tomando
en sí mismo esa pauta. Y entonces esa parte de inteligencia emocional se viene a retomar después, y es otra parte del momento histórico que vive hoy la humanidad. Aún en tiempo de pandemia o como posefecto de pandemia, la inteligencia emocional junto a la inteligencia racional y junto a la inteligencia humana viene a ser un orden tripartita de entender que la parte física, emocional, tiene que ver con el temperamento humano, que es el primer componente de la personalidad humana. Y la parte ontogenética, la parte social, la parte del colectivo, del ser social, tiene que ver con el segundo componente, que es el carácter. Temperamento y carácter conjugan un binomio a forma de dualidad, en donde la personalidad se va a ir moldeando en los primeros 6 años, primeros 8 años, primeros 16 años, primeros 18, primeros 21 años. A los 21 años es la etapa cúspide donde la personalidad se estructura de forma psíquica, de forma cognitiva, de forma mental, de forma intelectual, y se construye amoldándose de forma homogénea todas esas partes. Esos componentes siempre van a estar en el ser humano. Cuando me hablas de características de personalidades, hay 2 teorías muy interesantes, en donde se habla desde la filosofía griega, en la cuestión de los temperamentos, ¿no? Flemático, colérico, melancólico y sanguíneo, y que de ahí hay otra propuesta teórica en donde se ve la anatomía humana por tipos de personalidad. Y de ahí vienen otras teorías a raíz de esas 2 principales propuestas para poder definir las caracteres o la caracterología de la personalidad humana. Pero bueno, yo creo que sería espacio para otro momento ese tema. Ok, ¿cómo influye la personalidad en los procesos de aprendizaje? Influye directa e indirectamente, presente, ausente, dormido, despierto. Todo el proceso de aprendizaje, me lo decía una persona, hasta el momento de la muerte estoy aprendiendo. Cuando nosotros decimos, puedo tocar, y sé que estoy metiendo el dedo en una clavija con corriente eléctrica, es una forma de experimentar, con dolor, sin dolor, con placer o displacer. ¿Sí? No se puede dejar la personalidad de lado para así voy a aprender y de forma automatizada me voy a poner a procesar una serie de teorías y de conceptos para poderlos abstraer, y entonces mi capacidad racional la voy a mantener intacta mientras la parte emocional está reprimida. No. Es por eso que se conjuga esa parte o ese binomio en lo bipartita de lo emocional, racional, en cada persona con sus rasgos y carácter de personalidad, y el escenario familiar que tiene, el escenario social que tiene, el escenario geopolítico y cultural que tiene, de lo micro a lo macrosocial. Todo influye. Una persona con habilidades que le permite desarrollarse en un espacio donde los padres tienen la holgura económica, cultural, para poderle dar y decirle, sí hijo, este es un cuadro de Van Gogh y está en el Museo del Louvre en París. Ah, sí papá, me acuerdo que cuando fuimos lo vi. No es lo mismo hablar del nivel de conocimiento al nivel del saber que al nivel de la creencia. Y en los 3 niveles del conocimiento, la personalidad juega su papel directo e indirecto para poder decir sí sé o sí conozco, y además sí creo o no creo, desde la creencia ideológico hasta la cuestión de la creación, que es la transformación, y de ahí lo ontogenético es que la mano es la transformación intelectual del ser humano a través de los útiles. No eran herramientas, eran útiles. Pero bueno, finalmente esta situación de la personalidad tiene que ver con el aprendizaje directo e indirecto en cada momento de su aprendizaje, en cada experiencia, en cada situación, en cada circunstancia, donde tiene que haber una toma de decisiones. De ahí
parte de las corrientes, para terminar rápido esta pregunta, de ahí parte de las corrientes que hoy se manejan en varios países, que me he podido dar cuenta en Europa y en América, es que hoy se habla de los soft skills. Ustedes como ingenieros en su perfil institucional muestran a una formación del estudiante dentro de las habilidades duras, matemáticas, cognitivas, intelectuales, cálculo racional, etcétera, transformar el mundo para poder, pero hacerlo con precisión. Hoy, en varios, y eso lo predicaba ayer por texto con una psicóloga en Guanajuato que es capacitadora, me explicaba ella que hoy se están abriendo mucho y aperturando muchos cursos de capacitación de las habilidades blandas, porque no nos enseñan como ingenieros a ser resilientes. ¿Qué es eso? No nos enseñan, sí nos dicen, son líderes, emprendedores, sí, ajá, y cómo ejerzo mi estilo de liderazgo, que ni siquiera sé definir qué estilo de liderazgo tengo, ni qué características de liderazgo positivo y negativo tengo, errores de tu FODA, cuáles son las áreas de oportunidad que tengo para poder crecer, corregir y establecer mi estilo de liderazgo para poder implementar a un grupo, a un colectivo. ¿Cómo voy a ser líder si ni siquiera sé dirigirme en un grupo? Entonces, esas habilidades blandas son las que hoy sí se están poniendo en juego para poder entrenar de forma complementaria. De ahí viene lo que decía hace unos minutos. Hoy las habilidades blandas complementan, no suplen, complementan con las habilidades duras. Primeramente nacemos en lo emocional, nos formamos en lo racional y hoy a nivel universitario, a nivel superior, volvemos otra vez a lo emocional. Y de eso habla la teoría de Daniel Goleman, en donde la parte emocional de la inteligencia humana es entenderse desde lo racional y de lo emocional. Y no es el corazón no es más que la máquina que permite bombear y oxigenar la sangre para que irrigue el cerebro y el cerebro se mantenga funcional, dormidos y despiertos, las 24/7 durante los 365 toda tu vida. El órgano central vital, y que hoy los neurocientíficos en el MIT de Massachusetts están descubriendo que estudiar 1 centímetro cuadrado les ha llevado más de 10 años, del cerebro humano en la capacidad sináptica y la neuroplasticidad cerebral. Entonces, es otro de los aspectos que sería interesante tocar en el área de la psicología, las neurociencias y la neuroplasticidad. Hoy esa teoría, en cuanto me formé hace más de 25 años, yo les puedo decir que la neuroplasticidad cerebral solo se consideraba en los primeros años de vida del ser humano. Hoy se habla de neuroplasticidad en adultos y en senectos, con de un deterioro neurológico natural o con una cuestión de algún accidente, un evento fortuito que ha alterado la parte física y la parte funcional del cerebro. Eso podría yo decir acerca de los componentes y características de la personalidad. Muy bien. ¿Algún mensaje o consejo que guste compartir con la comunidad de TecNM Campus Zacatepec con relación a la personalidad? La mejor forma de autodescubrirse es seguir leyendo, seguir teniendo círculos de autodescubrimiento en cuanto pongan ellos sus propias habilidades en marcha, sus gustos, intereses y competencias, descubrir qué les gusta, qué no les gusta. Y eso lleva tiempo, dinero y es invertir en sí mismo. Yo lo pondría en modo de eslogan: invierte en ti porque es la mejor inversión para toda tu vida. Ok, muchas gracias. Nos despedimos desde el CRE, Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Esperemos que les haya gustado el tema de hoy. Síganos escuchando y nos vemos en el siguiente episodio en el punto de las 12. Esto fue Saludablemente,